Hola a todos, sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Alexis García y este canal se va a denominar como Amoshkali de Historia Universal o tu pequeña biblioteca de Historia Universal que te va a ayudar con tus tareas para que tú puedas aprender de manera mundial todo el acontecimiento que sucedía en ese momento. Para ello voy a necesitar que me des el pulgar arriba y te suscribas para así poder nosotros implementar nuevas políticas, poder ayudarte y también generar nuevo contenido. Vamos a abarcar nosotros el siglo XX en esta pequeña historia de este canal, en el cual vamos a tener nosotros un personaje fundamental llamado Vladimir Ilich Lenin, que cuando nosotros hablamos de la Revolución Rusa siempre se le atribuye a este gran personaje todo el movimiento encabezado de la Revolución de Octubre. Pero ¿sabías tú que en esta bandera la estrella tiene una simbología muy importante para los rusos, ya que la estrella tiene que ver con observaciones del cielo? Pero antes de concluir con ello, vamos a ondear un poco más en el aspecto de las movilizaciones de obreros que fueron impulsadas por el gobierno del zar. Así es, el zar tiene que ver mucho sobre estas políticas de descontento social, ya que la forma de gobierno no fue la adecuada y querían echarlo hacia abajo y poder impulsar otra forma de gobierno. Pero en este video vamos a involucrar aliens. Sí, así es. Los aliens tienen que ver con la institución del por qué viene la simbología de la estrella. Y ahora, algo más importante, un personaje que nunca se nos menciona en la historia de la Revolución Rusa. Así es, este personaje va a ser muy fundamental para adentrarnos en este video. Para poder entender qué era lo que sucedía, vamos a tener nosotros que el actual territorio de lo que es hoy la Gran Rusia, para ese momento va a tener una gran controversia, y para entrar nosotros en el contexto vamos a averiguar que durante inicios del siglo XX toda esta pequeña formulación va a estar encabezada por un personaje muy fundamental que va a ser el zar. Sí, es decir, el zar va a tener el control absoluto de todo este territorio junto a su familia, teniendo grandes lujos. Esos grandes lujos va a ser que la gente más pobre, que es obrera, también campesina, estén en descontento con todas las políticas implementadas económicas y sociales que tenía para ellos. La Rusia del imperio de ese momento tenía demasiadas gentes que se dedicaban al campesinado. Todas estas personas que eran campesinas estaban en una pobreza muy, pero muy fuerte, como se puede ver a continuación en las fotos. En estas fotos vamos a tener nosotros que estas sociedades, al no tener respuesta alguna del zar, va a estar en un gran descontento social, y ese descontento social va a ser el que le va a dar la punta clave en estos grupos de choques entre la gente del común y la gente que tiene el poder más alto. Para esto, todo este movimiento se le va a conocer como los antecedentes de la Revolución Rusa. Para ello vamos a poder entrar en la siguiente etapa: el ambiente revolucionario. En esta segunda etapa vamos a tener nosotros ideas socialistas que se van a difundir, y en 1917 es cuando se va a dar el primer movimiento en el cual van a estar en contra de las políticas del zar Nicolás II. La lucha de formas ideológicas entre los bolcheviques y los mencheviques van a surgir. Los bolcheviques van a querer una revolución violenta para poder derrocar al zar y todas las familias que van a dar. El movimiento del comunismo va a tener una forma muy indispensable para este momento de la historia. Sí, así es. ¿Por qué? Porque ellos van a representar lo que Vladimir Ilich Lenin les mencionaba, la fuerza de trabajo, y están en contra de las políticas de los medios de producción que sean privados. Con todo esto vamos a tener que van a hacer la toma del palacio en la famosísima Revolución de Octubre. Sí, es decir, con todos los movimientos campesinos y obreros van a tomar todo este palacio en donde vivía el zar, ya que el zar les daba unas demandas políticas en el cual mencionaba que no había cantidad de dinero, pero el descontento social y las movilizaciones de todos estos individuos fue a darles otras particularidades. Sí, así es. Con todo esto vamos a tener aquí ya plasmado algo de lo que fue la Revolución Rusa. Todo este pequeño contexto nos va a ayudar para entender qué era lo que pasaba alrededor de 1917. Y con esto entrar
a la tercera etapa. Esta tercera etapa vamos a involucrarnos más en el contexto de 1919, es decir, qué era lo que pasó en la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre tiene que ver con algo muy importante, ya que el personaje que vamos a mencionar en este momento, en 1917 le dio un giro drástico a lo que va a ser la Revolución de Rusia. ¿Quién fue Alexander Bogdanov? Muy bien, Alexander Bogdanov va a ser un médico polaco que va a entrar en los movimientos de la revolución. Y se preguntarán por qué. Este personaje va a ser médico, filósofo y revolucionario, ya que él va a ser el cofundador del bolchevismo y colaborador de Lenin. Se dedicaba al estudio de la ciencia, también se dedicaba al movimiento de pensamiento marxista, ya que en las escuelas en donde él estuvo involucrado siempre se les inculcó el pensamiento de Marx. Es decir, el giro drástico que se va a dar de estos movimientos para Alexander Bogdanov va a ser el manifiesto del Partido Comunista, las ideologías teológicas dentro de las instituciones donde él se plasmó y fundamentalmente las partes de los libros que él va a escribir. Esos libros que va a escribir Alexander Bogdanov van a ser los movimientos del proleculto, ¿sí? Sus formas ideológicas van a ir más allá, ya que el movimiento del prolecult presentaba principalmente a las masas, ¿sí? Esas masas tenían que ver con personajes que se dedicaban a los estudios, las formas de pensamiento y principalmente el movimiento de las estrellas, sí, el movimiento de las estrellas va a ser súper fundamental, ya que Alexander Bogdanov creía en que había vida más allá del planeta. Sí, esto es demasiado raro, porque vida en donde hay más del planeta, ya que el Prolecult fue el que encabezó Alexander Bogdanov y sus colaboradores. Sus colaboradores van a estar ahí en un pequeño libro. Ese pequeño libro que se menciona de Goodwin tiene que ver con la principal novela de qué era lo que hacía Alexander Bogdanov y cómo es que conoció a Lenin. Y esas formas de pensamiento fueron distribuyéndose para que Lenin se sintiera arraigado sobre todas estas ideologías que tiene que ver con los medios de producción, con el movimiento campesino y obrero que se suscitaba durante la época. En esa época estaban todos influenciados por las ideologías de Engels y Marx en el libro del Manifiesto del Partido Comunista. Inicia esta obra mencionando un fantasma merodea por Europa, es decir, ese fantasma es el del capitalismo. Y ese capitalismo es el que querían que se deshicieran de una vez por todos estos movimientos rusos y poder unificar a toda una población. Para este momento vamos a tener nosotros que Bogdanov va a fundar la tectología. Sí, esa tectología tiene que ver con una teoría que va a basarse en principios científicos y alienígenas. Qué extraño. Bueno, todo ese pequeño movimiento va a estar encabezado por el movimiento del prolecult. Así es, esa forma de pensamiento sistémico lo va a conllevar a que publique este libro, Estrella Roja, en donde Bogdanov va a poderse percibir su amor y su pasión que tiene con la observación del cielo. Con esa observación del cielo se va a fundar esa pequeña estrellita en la bandera de la URSS, aparte de esta forma de fuerza de trabajo y el color rojito. ¿Por qué? Porque representaba a lo que va a ser Venus. La estrella de Venus, sí, una vez encabezándola, la van a anexar con el movimiento de la clase obrera. Para ese momento, Lenin dice, Eureka, tenemos nosotros una nueva forma de representación. Bogdanov también va a ser el primera persona que se va a encargar de las transfusiones de sangre, ¿sí? Con esas transfusiones de sangre la ciencia se va a ir más allá, pero Bogdanov, con el abuso de estas transfusiones de sangre a él mismo y sus métodos científicos, lo va a hacer que alucine con estas partes de los ovnis. Los ovnis van a ser alguien muy representativo para él y vamos a ir dejándolo un poquito más allá de lado. Con esto Bogdanov va a poder unificar con la bandera de la URSS, ahora sí, todo el territorio que tiene que ver con ya la Rusia de mediados del siglo XX. En 1917 se va a hablar ahora sí de la URSS, la Unión de la República Socialista, de esa lucha que tiene que ver con el descontento del zar y el movimiento encabezado por Lenin
que se va a encargar un poco más de la forma militar para poder llevar a toda esa gente a llevar la revolución, pero la bandera es del todo mezclada con Bogdanov. Y es así que todos esos movimientos, cuando uno recuerde este movimiento principal, cuando se va a tomar el palacio donde se habitaban los zares, se le recordará siempre esa bandera a el gran Bogdanov. Este científico lo podríamos catalogar como científico loco, pero tenemos esas batallas en donde Lenin, mientras estaba encabezando esa lucha y obteniendo los palacios y teniendo grandes descontentos en esas grandes edificaciones, Bogdanov del otro lado estaba implementando la ciencia, la educación, la teología y la forma de pensamiento marxista. Y es por eso que cuando se movilizan todas esas personas, Lenin los hace arraigarse en todo ese movimiento. Tenemos la quinta parte, ciencia y revolución. ¿Sí? En esa parte, la revolución de octubre de 1917, los bolcheviques van a tomar el poder, ya que Bogdanov ya estaba alejado del partido. Sus ideas habían influido en sus orígenes, ya que enfermó de una transfusión de sangre. Y Lenin va a quedar al mando de todo esto. Ahora se preguntarán por qué Bogdanov no participó en estos movimientos. Muy fácil. Bogdanov se dedicaba más a la parte educativa. Sus ideologías de él eran más arraigados en el aspecto social, educativo y artístico, ¿sí? Es decir, en la escuela en donde él habitaba se implementaban varios aspectos. Estos aspectos tenían que ver que cuando él de muy joven pensaba y él estaba con la ideología de que la humanidad podría cambiar a través de la escuela. Es decir, si no hay una sociedad obrera preparada, siempre van a estar comandadas y gobernadas por zares. Esos descontentos en las escuelas tenían que ver mucho las movilizaciones, ¿sí? Es decir, ellos estaban en contra de todas esas políticas que se mencionaban en las escuelas, de no tener una educación digna y implementar otras cosas. Él también se casó con una persona que era médica. Alexander Bogdanov se llama así mismo Bogdanov por su esposa. Su esposa se dedicaba mucho a esta parte de la medicina experimental y él va a decidir poder seguir implementando todo esto. También va a ser una pequeña parte de comedores para los que estaban en luchas revolucionarias, para que toda la gente del común pudiera llegar y a sus hijos los pudieran anexar a una educación muy innovadora, porque si no hay una sociedad preparada, el mundo está acabado, y principalmente la URSS, ya hablando de la unificación. La medicina, con todas estas hazañas de Bogdanov, los va a conllevar a llevarse a más ideologías médicas. La medicina va a crecer. Rusia estaba en un momento. Vamos a tener transfusiones de sangre muy fundamentales, ya que Rusia estaba decayendo a inicios del siglo XX y finales del XIX. Con todo esto vamos a tener ahora sí el avance científico muy fuerte. Mientras Lenin estaba por ahí teniendo la lucha, Bogdanov se encargaba de unificar realmente la clase obrera, y toda esa clase obrera tenía que ver con estos movimientos. Para terminar, ahora sí, Bogdanov, debido al exceso de transfusión de sangre y experimentación que él hacía, muere. Una vez muerto, Bogdanov va a dejar muchos escritos, en el cual Lenin en ese momento fue así como: eureka, lo tenemos, hemos ganado nosotros la revolución, hemos ganado nosotros todo el movimiento campesino, todo el movimiento obrero. Y él va a fundar nuevamente el Partido Obrero, que tiene que ver con esos movimientos. Y tomando uno así todas esas bastillas, actualmente se recordará por siempre más a Lenin, ya que Lenin fue un militar muy imprescindible, en el cual Bogdanov nunca pudo llegar a ello, pero va a dejar esa estrella roja en los corazones de las personas, ¿sí? Es decir, siempre cuando se haya una revolución hay que recordar a este pequeño partidario, ya que él fue el principal impulsor del movimiento del prolekult antes de su muerte, ¿sí? Con esa forma de muerte, Bogdanov pasa del otro lado de la historia, y Lenin es el que se va a encabezar siempre cuando se hable de la revolución de 1917, es decir, esa revolución de octubre. Pero vamos a tener nosotros que la pintura, la música, fueron los que se encontraron en las almas de estos dos individuos. Cuando ellos se encontraron en el movimiento del prolekult
y la lucha armada de la URSS, al momento de tener como intercambios de ideologías, permeó demasiado Bogdanov en la educación del proletariado y de Marx hacia Lenin. Y con todo esto hemos llegado a su fin. Sí, para poder adentrarnos más allá de qué pasó de 1917, podemos darle otro giro drástico a todo esto. Pero ya no nos compete y eso sería para otro video. Con todo esto, te agradezco por toda tu atención y espero que te suscribas. Nos vemos en la próxima.